poder. Hoy tenemos un tema muy lindo para mí y muy raro también, ¿no? Digo muy raro porque no es común desde el púlpito hablar estos temas, ¿no? Vamos a hablar de iglesia, libertad, democracia, y uno parece que se corre del límite de lo que es la iglesia, de lo que es el culto, y cuando habla de democracia o de libertad o de derecho, uno se cuestiona si realmente no se ha ido del otro lado, que no nos compete, que no corresponde al púlpito, que no corresponde a un culto. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar con una persona que, bueno, nos puede arrojar mucha luz, al menos él ya ha andado un largo camino en esto y también se ha formado y se ha preparado. Así que vamos a hablar con el pastor Gabriel Valerini. Ustedes ya lo saben porque les ha llegado la información. Y es una de las personas, junto con otras también, pero de las personas que tenemos en la obra con mayor capacidad sobre este tema. Sean muy bienvenidos nuevamente todos ustedes. Un gusto poder tenerles acá en esta tarde. Y bueno, tenemos superando ya 70 hogares abiertos en este día miércoles frío, ¿eh? Frío. Pero acá en Neuquén nos estamos despojando del frío, entiendo que la ola polar está pasando, se la hemos pasado a los hermanos de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, reciban la ola polar que le enviamos con todo cariño, que la pasen fresco, nosotros esperamos que mejore el tiempo acá en cuanto que sea un poco más cálido, más benigno y más lindo. Feliz siempre de poder reunirnos en el sentido de ser iglesia, de ser unos en Cristo, de ser cuerpo de Cristo. Feliz de poder abrir la Biblia y recibir luz en todas esas zonas grises y oscuras de nuestro pensamiento, de nuestro sentir. ¿Qué sería de nosotros los cristianos si no tuviéramos la Biblia, que es palabra y espíritu? Y nos puede traer claridad en cuanto a toda nuestra ignorancia y todas nuestras dudas. Así que, afirmados en la palabra y también en la obra del Espíritu Santo, nos reunimos para disfrutar de este tiempo. ¿Qué les parece si oramos y buscamos juntos la dirección del Señor? Repetimos y decimos que Él, por virtud propia, está presente en todos lados. La omnipresencia es un atributo divino. Él es el único que puede estar simultáneamente en todos lados. Pero nosotros queremos que esté de una manera especial. ¿De qué manera? Hablando, enseñando, actuando. Y Él hace eso cuando hay dos o tres que se reúnen en su nombre. Cuando hay alguien que busca y le halla, llama y Él le abre. Y esa presencia para nosotros es la necesaria y la que buscamos. Así que oramos al Señor. Padre del cielo, nos constituimos en iglesia por el acuerdo de estar juntos en tu nombre y el propósito de buscarte con todo el corazón. Tú eres el centro de nuestra vida, pero particularmente eres el foco y el centro de atención de esta hora, de este diálogo, de este encuentro, Señor. Bendigo a mis hermanos y juntos nos sometemos a la administración de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Vamos a darle entrada a nuestro invitado. Ahí estamos. Nos está esperando a ver si aparecemos. Ahí estás. A ver, estamos esperando a Gabriel. Ahí está, Gabriel. Ahí está. ¿Cómo estás, querido?
El audio. Ah, se está conectando. A ver, a ver. Hola, hola. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Bienvenido, Gabriel. Qué gusto tener. Gracias, Pastor Hugo. Una alegría poder estar haciendo esta charla también hoy. Sí, bueno, gracias por disponer de tu tiempo, que siempre es escaso, pero bueno, te das un lugarcito. Estamos los miércoles acá siempre reunidos. Los viernes le damos espacio a las mujeres que como una ola, un tsunami nos pasan por encima. Los viernes están los jóvenes, pero acá tenemos muchos invitados, gente de muchos lugares del país. Es un tema muy interesante. Primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? Bien, gracias a Dios, bien. Con frío acá también. Te escuchaba lo que debe hacer ahí en Neuquén. No, acá ya está pasando, ¿eh? Se lo hemos mandado a ustedes. Más o menos, sí, Reciban, más o menos. reciban. Fue un día frío, soleado, hermoso, pero frío. Y no, gracias a Dios, en este tiempo tan paradigmático que nos toca vivir, un tiempo diferente a otros, ¿no? Sí, muy particular. Esto pasarán muchos años y vamos a decir en el 2020 con la cuarentena y lo vamos a contar. Una experiencia única realmente. Tal cual. Tan única que no la quisiéramos haber pasado, pero nos tocó a nosotros, Gabriel. Tal cual. Gabriel, decinos 3, 4 cosas de tu vida que te representen. ¿Quién sos? Muchos hermanos te conocen acá en la iglesia por tu participación tan amplia, te siguen, pero decinos 3, 4 cosas que a vos te representan. Este es Gabriel Valerini. Bueno, soy esposo, soy papá de dos jóvenes. En este tiempo, bueno, junto con mi esposa, nos dedicamos a la tarea pastoral por más de 20 años y paralelamente al ministerio pastoral también somos docentes. Yo me especialicé en bioética, una cosa rara para muchos. Hasta hace unos años hablar de bioética era hablar de un mundo totalmente diferente, algo desconocido. Pero yo tenía ya ese sentir, esa vocación de querer ahondar en esa temática hace más de 3 décadas, por lo menos, que estoy en el tema, y desarrollé esa profesión también en un complejo hospitalario acá en la ciudad de Buenos Aires, creando un comité de bioética hospitalaria en el hospital que corresponde a la Policía Federal, en el Hospital Churruca. Tal es así que, bueno, en los últimos años, cuando fue todo el tema de ponerse sobre la opinión pública, el tema de la despenalización del aborto, yo era un tema en el que ya tenía una gimnasia incorporada porque fue un tema que lo venía trabajando desde hace décadas. Entonces no me fue difícil encontrar los fundamentos para poder hacer documentos, para poder participar en algunos programas, para poder hacer docencia como la que venimos haciendo y como para pasar también a una exposición un poquito más pública, generando conciencia en la sociedad sobre el valor que tiene que tener la vida y todos los temas circundantes que hacen a eso. Así que en los últimos años tuve la ocasión de poder recorrer distintas ciudades, recorrer el país y estando muy cerca de la gente para juntos poder reflexionar sobre los valores que tenemos que levantar sobre nuestro querido país. Y recorrer programas de televisión y radio. Fuiste una de las personas más mediáticas, Gabriel. Y fue una época del 2018, el año pasado un poquito también participé, pero fundamentalmente en el 2018 no sé si me habrá quedado algún canal que no haya participado, estuve en todos, no fue grato en algunos de ellos, en algunos sí, en otros no, pero fueron, digamos, programas en los que fue necesario levantar la guardia y donde fueron confrontaciones, no peleas, sino
misil va, misil viene, pero digamos, la batalla fue dialéctica, la batalla fue con palabras, con argumentos, y fue, por supuesto, una confrontación espiritual. En algunos de ellos salí físicamente desgastado, porque uno veía esa confrontación que se daba entre dos reinos, literalmente, ¿no? Y Sí, bueno, sí, sí. tuve esa ocasión de poder atravesar y vivenciar esos programas. Bueno, gracias a Dios que puso la inquietud de prepararte en la bioética, que se me ocurre preguntarte cómo se te dio por estudiar eso. Pero, pero cuando explota todo esto del LGTBI, bueno, vos eras una de las personas que más herramientas y elementos tenías. Sí, y encima lo que es la bioética es transdisciplinar. La bioética es una ciencia nueva que va a tomar, por supuesto, como rama de la filosofía, va a reflexionar sobre la ética, pero la ética aplicada a todo lo que tiene que ver con la vida y la vida particularmente del hombre. Va a tomar elementos del derecho, va a tomar elementos de la antropología, de la filosofía, de la genética, de la medicina. Entonces, en diálogo con un montón de disciplinas, encuentra los mejores argumentos para hacer una valoración de los actos médicos, ¿no? Y cuando todos estos temas, y hay muchísimos, se ponen en escena, de alguna manera tenía el ejercicio o veníamos trabajando esas temáticas como para poder hacer algún aporte. Eh, Vamos introduciéndonos. Yo titulé la charla de hoy Democracia, Libertad, Iglesia. Y parece que fueran dos cosas que no se pueden tocar. Yo recién comentaba, los pastores tenemos la sensación de que cuando hablamos de democracia, de derechos, nos estamos yendo del llamado de Dios, nos estamos yendo de el objeto de la iglesia. Muchos años se ha enseñado eso y hasta cargamos culpa. Yo me he metido, pero me ha costado sacarme la culpa de encima, ¿no? Me ha costado bastante. O la culpa que los demás también te agregan. La pregunta es esta. En el siglo XVI se produce una reforma religiosa. Esa reforma religiosa trae hacia adentro de la iglesia una luminosidad impresionante al abrir la Biblia, que tiene que ver fundamentalmente con la salvación, la fe, la eclesiología, pero al observar un poquito más ampliamente todo el proceso de la reforma, vemos que tuvo un subproducto social también, que la reforma no fue algo dentro de la iglesia, sino en la sociedad, con muchos valores que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la sexualidad, con el trabajo, con la familia, es decir, digamos, los valores aplicados a la vida del cristiano, pero también a la organización social, ¿verdad? A la organización social. Y la democracia y la libertad y los derechos tienen un trasfondo de la reforma. ¿Nos podés explicar un poquito cómo es que la iglesia tiene que ver con la democracia? ¿Por qué defendemos la democracia o por qué tenemos que defender los derechos desde la iglesia como algo que no es extraño, sino que es propio a la iglesia? Totalmente, Hugo. Yo celebro poder tener esta charla con vos particularmente, que has sido y sos uno de los pastores de referencia nacional, donde no es tan común y tan habitual ver en el liderazgo evangélico, en el liderazgo eclesiástico, pastores que se comprometan en temas de agenda pública. Yo celebro, Hugo, de que poder tener esta charla sobre estas temáticas, este espacio de reflexión, con alguien que es protagonista, al igual que yo, y tantos otros como vos señalabas, pero vos has tenido un liderazgo y una incidencia aún por fuera de Argentina en organizaciones supranacionales como es la participación en la OEA y tantas otras organizaciones.
Por supuesto que como cristianos tenemos que estar en esos temas de actualidad que hacen también al quehacer cristiano. La participación ciudadana. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, creo que tenemos todo es misión, y creo que tenemos un desafío realmente de lo que creemos, lo que vivimos y lo que pensamos bueno para nuestra vida y bueno para nuestra nación, poder llevarlo también a la agenda pública, ¿no? Sin duda, bueno, Barr decía, ¿no? Barr decía, y algunos hermanos me lo recordaban también al pie de algunos posteos, ¿no? Porque mucha gente me manda a orar, ¿no? Eh, eh, Usted, pastor, ¿cómo se está metiendo en estos temas? Usted no tendría que estar dedicándose a la oración, ¿no? Es decir, eh, gente que me postea de esa manera. Barr decía que la mayor contribución que un cristiano puede hacer en la vida política es la oración. Y lo creemos. Orar por nuestro país y, como dice Pablo, por todas las autoridades. Ahora uno se pregunta si además de orar, podemos hacer algo más. La pregunta es si aparte de orar podemos hacer algo más. Lo cierto es que pasamos del paradigma del no te metas en política como algo absolutamente contrario a la vida cristiana, al ver, por ejemplo, la incidencia de cristianos en todo el continente vecino. Vemos la influencia de las iglesias evangélicas en Brasil, en Colombia, en los Estados Unidos, y cómo la iglesia, en el devenir de estas 2 décadas, no solo han sido reconocidas como un actor social. Las iglesias evangélicas son conocidas por su trabajo social, por su trabajo en los servicios penitenciarios, por su incidencia en la vía pública, sino además ahora es vista por los analistas políticos como un actor político, ¿no? O por lo menos como un actor más dentro de este escenario de agenda pública. Ahora, en este tiempo, y vos señalabas ahí la reforma, la posreforma, como pilar de la reforma, las iglesias evangélicas han levantado una bandera en toda la historia, que es la bandera de la libertad, que es la bandera de ciertos valores, que ahora los evangélicos han sido pioneros en levantar esta bandera. La sola escritura, ¿no? La libertad de interpretación. La libertad de interpretación deviene de un principio general, que es el principio de libertad. Todos tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos la libertad de poder interpretar las Sagradas Escrituras, y la libertad de conciencia, la libertad de culto, son libertades que devienen de este gran principio, que surge en el Génesis, surge en la creación. Dios, al crearnos, nos creó seres libres. Por lo tanto, esto en el marco de la democracia tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque estamos en escenarios donde la democracia no es un concepto que lo vivenciamos cada 4 años solamente cuando hay elecciones. La democracia se construye, la democracia se vive todos los días, la democracia se internaliza, y se internaliza en todo el ámbito de la vida de un ciudadano en un país. Y vemos tendencias, y sobre todo en este tiempo, donde cada vez más coartan este espíritu libre. Vemos cada vez más un creciente surgimiento de leyes cada vez más coercitivas, punitivas. Te tengo una pregunta. ¿Vos creés que la Argentina se está corriendo hacia un estilo de gobierno de pensamiento único? Por supuesto, claro que sí. Y hay toda una agenda globalista que así lo establece en muchos ámbitos, y sobre todo en todo el aspecto cultural, en
en políticas, en seguir políticas que son supranacionales, que responden a un ordenamiento y a un orden que está por encima de las naciones, por supuesto, y que están llevando a o tendiendo o queriendo tener una homogeneización de la población con un pensamiento único, y el que es disidente, el que quiere marcar una contracultura, pues recibe el peso de la ley, pues cae bajo los términos punitivos en leyes cada vez más mordaza, como se la llaman en otros países, ¿no? Bueno, esta semana hemos recibido como fuerte sorpresa de que organismos de control de las organizaciones civiles, comerciales, ahora se sumó también de las mutuales y de las cooperativas, imponen la perspectiva de género en los organismos directivos. Es decir, que cualquier organización civil, un club de fútbol, una sociedad de beneficencia, una iglesia no católica, una escuela, tiene que tener en su órgano directivo y en su política marcada cuál es la perspectiva de género de esa institución. Tal cual. Y en este tiempo hemos visto leyes como esas que cada vez más avanzan más, Hugo. Yo vi un documento que vos firmaste representando a todas las congregaciones, más de 1000 congregaciones bautistas en la República Argentina. Vi una nota también de Asiera en respuesta a los requerimientos de la IGJ. Esta ley de cupo, ¿no? ¿Desde cuándo se ha visto que para aplicar a una profesión, a un cargo, en una industria, en una empresa, un cargo docente, uno tiene que poner en evidencia su sexualidad? ¿Qué le importa a la gente si soy hetero, homo, trans, esto, aquello, lo otro? Digamos, es una variable por la cual no debería ser un requisito para aplicar un cargo. Sin Ahora, embargo, sí, sí, ahora, todo lo que hace a las creencias, a las ideologías o a las filosofías, entra en el ámbito de lo privado. Y cada persona tiene el derecho y la libertad de ser ateo, comunista, liberal, lo que quiera. tal cual. El problema que nosotros estamos planteando, Gabriel, es que el Estado está tomando una ideología determinada y la está imponiendo universalmente a todos los ciudadanos, y eso es pérdida de libertad. Tal cual, tal cual. La gente está cansada de esa manipulación, Hugo, que se hace a través del lenguaje. Es decir, hoy recibís, y hoy cada vez más, ¿no? Podés tener un serio problema con la justicia por no llamar a las cosas por su nombre, ¿no? A los señores vestidos de mujer, ¿cómo lo llamamos? Señores vestidos de mujer, con todo el respeto, ¿no? Y a una señora embarazada, ¿cómo la llamamos? ¿Y qué tiene adentro una señora embarazada? Y tiene un bebé, tiene un hijo, ¿no? Entonces, sea cigoto, sea feto, esté nacido, ¿no? Lo que tiene adentro la mujer es un hijo, por más que le... Entonces, hay una manipulación del lenguaje a través de la filosofía del lenguaje, a través de la cultura, que se ha posicionado en todos los estamentos del Estado para desde allí ideologizar, adoctrinar a toda la población, a toda la comunidad. Entonces, esto claro que es una pérdida de libertad, es una pérdida de república, es una pérdida de democracia, porque estos sistemas democráticos, a través de estos marcos ideológicos, están perdiendo su condición de tal para pasar a ser regímenes totalitarios. Cuando un educando no tiene capacidad de discernir, ni de pensar, ni de poder expresar, acá estamos hablando de la libertad de expresión, de poder expresar su pensamiento, porque desde el docente del frente va a recibir una coerción o una mala nota o un aplazo por no adherir a la ideología, estamos hablando de un escenario muy contrario a los valores que como cristianos sostenemos. Bien, como nosotros estamos en la cultura del siglo XX y XXI,
A lo mejor algunas cosas que decimos parecen obvias, ¿no? Pero recordemos que en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, la democracia, que está basada en el principio de la igualdad bíblica, de que todos somos iguales ante Dios, y si somos iguales delante de Dios, somos iguales delante de todos. Entonces, este principio de la igualdad, que da origen a la democracia, es un poco la respuesta al sistema anterior, que era la monarquía real o religiosa. Ahí había que obedecer al rey o al papa, y nadie podía pensar distinto. Cada uno debía pensar según el príncipe de la nación donde se encontraba. Cuando un gobierno democrático empieza a imponer un pensamiento, estamos retrocediendo. Estamos perdiendo libertad individual para poner en manos de un soberano, qué es lo que yo tengo que pensar, o cómo tengo que hablar, o cómo me tengo que organizar en este caso. Nos están imponiendo cómo nos debemos organizar y cómo debemos pensar. Y en las escuelas, aún confesionales, y no solamente eso, las públicas también, cómo debemos educar. Entonces, hasta los padres están perdiendo la libertad. Y a mí me parece, Gabriel, que tenemos que enseñar que lo que estamos perdiendo es libertad e igualdad y poniendo en manos del Estado un poder que no le corresponde. Totalmente. Y creo que después, aún yendo a nuestra historia argentina, después de 35 años, hubo de guerra civil, nuestros dirigentes, los padres fundadores de nuestra nación, cuando idearon, pensaron en un estado donde todos estén inclusivos, de alguna manera esos constituyentes, de los cuales muchos no creían en Dios, pero muchos de ellos terminaron aceptando esta idea de Dios que está presente en nuestra nación argentina y presente en nuestra Constitución. Es decir, Dios, el tema Dios es fundacional para el proyecto de nación aún que tenemos como Argentina. Y por eso hoy tenemos que reivindicar esa libertad de poder profesar nuestra fe, de poder expresarla, de poder vivirla y no alejarnos de esos valores cristianos que también son fundacionales en la historia de nuestro país. El tema, cuando uno lo ve esa pérdida de libertad, la máxima expresión, cuando uno dice, iglesia, qué temón, ¿no? Iglesia, libertad, democracia, le titulaste a esta charla. Acabamos de vivir una manifestación en todo el país que fue masiva. Hugo, la gente está cansada, salió a la calle y está viendo la pérdida de la independencia de poderes, la pérdida de república, que es lo que caracteriza precisamente. Y si no hay justicia, un país que no tiene justicia, un país que no reconoce la verdad, es un país que no va a ser libre, ¿no? Entonces, esa democracia cada vez corre mayor riesgo de ser una democracia formal y no una democracia en serio, no una republiqueta. Y por eso la necesidad de participar. Cuando en cierto momento, la verdad es que no es que yo me meto en política, no, para nada. La política se metió conmigo, con la jubilación de mis papás, con la educación de mis hijos, con la posibilidad de poder vivir mi fe libremente, sin dañar a nadie, pero poder expresar y vivir conforme a mis ideas y valores. Entonces, me parece que es una obligación moral para un cristiano participar de todos estos temas que no los vivimos dentro de la iglesia, pero que no son ajenos a la iglesia como tal, ¿no? Creo que allí como iglesia también tenemos una voz autorizada de parte de Dios para poder llevar luz. Tú estás diciendo que estos temas de democracia, de igualdad, de derecho, no es un tema ajeno a la iglesia, sino que la iglesia se tiene que ocupar, es propio de la iglesia y de los cristianos, porque no es que es problema de los demás, es mi problema. Me gustó lo que dijiste, Gabriel. Se han metido con la jubilación de mi papá
en mi caso con mi jubilación, Gabriel, se han metido con la educación de mis hijos o de mis nietos, se están metiendo con mis organizaciones. Me están diciendo cómo me tengo que organizar, cómo tiene que estar compuesta mi organización. Es decir, el Estado está avasallando la libertad de los ciudadanos y al avasallar la libertad de los ciudadanos está avasallando la iglesia, la fe, la libertad de reunión, la libertad de expresión también, porque hay que tener cuidado hasta de cómo uno se expresa, porque rápidamente viene la denuncia y la amenaza. Exactamente. Ahora, esta movilización, Hugo, que tuvimos ahora, intentaron por todos los medios de amordazar y coartar esa libertad de expresión, ¿no? El primero que lo hizo fue el actual presidente. La principal arma para coartar esa marcha fue el miedo, meterle terror a la gente. Casi dijo más o menos que nos íbamos a morir todos los que participábamos de una marcha cívica, de una marcha republicana como la que fue. En ese mismo momento en el que por un lado anuncia que se extiende esa cuarentena eterna, pero que en las últimas declaraciones dijo que no había cuarentena, uno no sabe si está en cuarentena, si no hay, se acabó, cuándo. Lo cierto es que el presidente no quería que la gente se exprese porque sabía que de alguna manera esa marcha era dirigida a él, era dirigida a su jefa, de alguna manera, que es la que gobierna en ese gobierno vicepresidencial. Ahora, ¿por qué esa protesta básica? Por la pérdida de libertad, el miedo de perder justicia en un país. De alguna manera, en comunicaciones oficiales, Alberto amenazó con el virus porque sabía que la gente iba a marchar en forma segura, categórica, en todo el país. Ahora, lo tremendo de esto, en mi humilde análisis, es que cuando semanas atrás hubo una gran movilización, todos los muchachos del sindicato de Moyano bloquearon la planta de Mercado Libre, con 150 muchachotes pesados ahí, sin barbijo, ¿no? Sin distanciamiento, no se escuchó una sola palabra del gobierno en contra de esa marcha. Entonces, ¿esas marchas contagian o no contagian? ¿Qué es lo que uno puede ver? Uno puede ver que hay una, digamos, animosidad ulterior al hecho de poder expresarse o no. ¿Qué es esto? Que es coartar la libertad, ¿no? Iglesia, libertad, democracia. Recibí un montón de posteos, Hugo, de felicitaciones por participar de esa y de tantas otras marchas a las que siempre voy. Mucha gente apoya en las redes, pero recibí también de hermanos que me han resaltado lo poco cristiano que soy, y el tan mal ejemplo que doy por haber participado en una manifestación democrática como esa en favor de la República y en contra de una reforma que lo que pretende es garantizar la impunidad de políticos que están multiprocesados. Entonces, por supuesto que los hermanitos que me escribían son afines y adherentes a este gobierno, por supuesto. Ahora, Maquiavelo tenía una frase que siempre me acuerdo y me identifica, ¿no? Maquiavelo decía: juzgo imposible describir los hechos contemporáneos sin ofender a nadie. La verdad es que cuando uno toma partido, yo me siento, cuando uno define, cuando uno conceptualiza, cuando uno describe, cuando uno toma posición, muchos van a adherir y muchos otros se van a poner incómodos, pero la verdad, la vida, la justicia y la libertad para mí son 4 banderas inclaudicables que mientras tenga los pies en la tierra voy a seguir defendiendo. Bueno, obviamente hay un liderazgo evangélico que extraña los conventos en la cima de las montañas, aislándose del mundo, y con gusto se irían allá para no ver nada de lo que está pasando.
Pero la realidad es que estamos en este mundo, acá nos ha puesto el Señor, acá nos ha puesto el Señor. Y su oración era, no te pido que los saques, sino que los libres del mal. Así que tenemos que actuar acá. Recién estaba leyendo algunos de los saludos y uno decía algo así como, recordemos a Daniel, flor de ejemplo, metido en un gobierno, un gobernante, José también, patriarca, pero gobernante. Cuando hablamos de Daniel, nos gusta llamarle profeta, pero fue gobernante también, fue gobernante, se metió en lo político, en lo económico, ¿verdad? Y Juan el Bautista, cuando se cruza con Herodes, algún pastor le hubiera dicho, no conviene quedar mal con Herodes, no conviene criticarlo, nosotros somos pastores, no nos tenemos que meter en esas cosas, pero me parece que Juan el Bautista era un poquito como nosotros, no se aguantó y le dijo, no está bien que te quedes con la esposa de tu hermano. Claro, le costó la cabeza. Y ahí aparecían otros pastores diciendo, yo le dije que no le dijera nada. Pero Juan el Bautista ponderó más la verdad y declaró la verdad a un gobernante antes que privilegiar su buena relación. Tristemente tenemos un liderazgo que privilegia la simpatía con los gobernantes y no la verdad de Cristo. Perdón por avanzar tanto, pero te complico si me das tu opinión. Al contrario, coincido plenamente. Creo que también hay una gran diferencia en el liderazgo evangélico, en la dirigencia evangélica en este tiempo, en los que tienen un espíritu apologético, aquellos que, siguiendo la antorcha que ardía y alumbraba, como la categorizó Jesús a Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y yo no me imagino a Juan el Bautista diciéndole, discúlpeme, señor Herodes, no lo tome a mal, pero hagámonos una selfie primero y después, no lo tome a mal. Me lo imagino a Juan el Bautista diciéndole lo que le tenía que decir y lo que le dijo. ¿Por qué? Porque lo que está mal hay que decirlo, independientemente de quién lo haga. Y lo que está bien hay que celebrarlo, también independientemente de quién lo haga. Pero por un lado, hoy la Iglesia está desafiada a levantar un espíritu apologético. La Iglesia es baluarte de la verdad, pero coincido plenamente con vos. Mi reacción, Hugo, a tu comentario es hay un espíritu monástico también, un espíritu de también quedarse encerrado dentro del mundo eclesiástico. Y Zygmunt Bauman, cuando definía este mundo líquido, él le llama la distracción cortés, ¿no? Que frente a una necesidad o frente a algún tema propio de este siglo XXI, decía, algunos tienen como la distracción cortés, ¿no? Es como que miran para otro lado, como el que va sentado en el asiento del colectivo cuando sube una embarazada, ¿no? Mira directamente, o les viene espíritu de sueño, cierran los ojos, hacen la vista gorda y no participan de los temas de agenda pública. Yo creo que la voz profética de la Iglesia en este tiempo, y me encantan los cultos proféticos, no es la que se declara dentro de un marco cúltico. La voz profética es para declararla precisamente en los temas de agenda pública, ante los gobernadores, en los medios masivos de comunicaciones, esa voz que resuene, porque precisamente una de las funciones de la Iglesia en este tiempo la Iglesia es baluarte de la verdad. Entonces, creo que es un gran desafío cuando la libertad, cuando los derechos individuales, cuando la vida, cuando la justicia, cuando la verdad están siendo atropelladas por una dirigencia que no tiene valores, sino que cultiva prontuarios.
yo creo que ahí como cristianos tenemos una obligación moral, no solo de meternos, no solo de participar, sino de brillar categóricamente y anunciar la palabra de Dios frente a esos temas, que es categórica. La Biblia es explícita en esos temas y creo que es un gran desafío, Hugo, de este tiempo. Te voy a hacer una pregunta enfocada al país y la misma pregunta enfocada a la iglesia. Somos conscientes, primero hablando del país, de las inmensas riquezas naturales con que Dios ha bendecido nuestro territorio. Y uno mirando eso puede ser optimista, ingenuo o tenaz, tipo el expresidente que dijo, estamos condenados al éxito. Cuando uno ve todos los recursos naturales, la extensión, los climas, fue Dualde el que dijo, Argentina está condenada al éxito. Sí. Pero por otro lado, cuando vemos los índices de pobreza, de corrupción, de indigencia, de abandono en la educación, de falta de trabajo, puedo caer en un pesimismo crónico. Entonces, evitando ese optimismo tenaz y ese pesimismo crónico, te pregunto, ¿hacia dónde crees que se está dirigiendo en este momento nuestro país? ¿Hacia dónde nos están llevando? Yo creo que hay una venezolanización acentuada y una comunización muy grande de la Argentina. El diálogo con el imperio chino en este tiempo ha avanzado mucho. Hay un eje internacional, hay una agenda de países Pero no en te las metas que... tanto, no te metas tanto que acá en Neuquén tenemos un territorio chino acá en Neuquén, ¿eh? Exactamente, exactamente, y por eso lo digo. Y se abrió precisamente en el mismo gobierno que actualmente está presidiendo. Entonces, yo creo que nos están llevando tristemente a una realidad que ni nuestros padres ni nuestros abuelos pudieron imaginar con las riquezas que tenía la Argentina. Nuestros bisabuelos, Hugo, vivieron en este país con el Producto Bruto Interno de un país de Europa del Sur. Cuando éramos chicos, hemos crecido quizás con un Producto Bruto Interno similar a un país de América Latina. Nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir con un Producto Bruto Interno en la Argentina similar al de un país en África. Esto ya es una realidad. Estaba leyendo en este tiempo que Argentina es uno de los 3 países en todo el ranking internacional donde el Producto Bruto Interno cayó drásticamente. Entonces, cuando uno ve que tenemos todos los climas, todas las estaciones, hay agua, somos la reserva de agua natural en el mundo, ¿cómo es posible para que Argentina supere 50% de pobreza? Ya se están tabulando y se están calculando la cantidad de argentinos de clase media que se han caído de la media para pasar a ser los nuevos pobres en la República Argentina. Después de esta cuarentena, ¿no? El síndrome post-cuarentena. Entonces, 40 años de socialdemocracia en la República Argentina bastaron para un país que fue sexta potencia en el mundo entero. Creo que hoy estamos cerca del orden somos 170, estamos más o menos por ahí. Entonces uno dice, ¿cómo es posible eh, cambiar la cultura y hacer que la gente pierda ese sentido, esa cultura del trabajo, ese sentido de superación, ese cuentito sistemático que le han lavado la cabeza y que el Estado es el que te ayuda a salir de la pobreza? Ese mito creo que es nocivo. Mientras el argentino crea que el Estado es la herramienta propicia para sacar a la gente de la pobreza,
estamos realmente condenados al fracaso. En ningún país del mundo los estados han sacado a la gente de la pobreza, ¿no? Lo que saca a la gente de la pobreza es el trabajo, lo dice la Biblia, con el sudor de tu frente trabajarás, ¿no? Y poder ganar ese pan, el esfuerzo individual. Lo que saca a la gente de la pobreza es ese esfuerzo, es esa búsqueda, ese emprendimiento de querer superarse. Entonces, la verdad es que necesitamos cambiar la cultura, necesitamos mirar hacia adelante, pero cambiando un paradigma absolutamente pleno, porque la forma en la que nuestros dirigentes y nosotros hemos vivido hasta ahora no nos han servido para crecer. Al contrario, nos han servido para hundirnos cada vez más, para endeudarnos cada vez más, para devaluar los valores, para devaluar el peso, para devaluar la cultura. Creo que como nunca necesitamos introducir a Dios en la política, necesitamos introducir los valores cristianos en la agenda pública y necesitamos levantar un mensaje como hijos e hijas de Dios para que los argentinos puedan ver un horizonte, puedan recibir buenas noticias, puedan ver que es posible salir adelante, pero no con las recetas que los dirigentes hasta ahora han llevado, corriendo un poquito más la agenda para acá, ajustando un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. No, se trata de buscar en el corazón de Dios, se trata de vivir esa realidad que Dios tiene, no solo para el hombre, para la familia, sino también para toda una nación. Y pensando en la iglesia, que toda esta cultura LGTBI, perspectiva de género, ha invadido al Estado. Desde el Estado está bajando a todas las áreas de la sociedad, que casi hay que cuidarse en la forma de hablar. Rápidamente uno es atacado de homofóbico, de intolerante, de discriminador, hasta de violento. Muchos hasta hemos sido denunciados y vienen tiempos peores. La iglesia está siendo atacada o está siendo arrinconada en la sociedad. Es como que hay fuerzas que están queriendo arrinconarle y decirle a la iglesia: no te muevas de ahí, quédate quietita, no hables, no opinas, no te metas. La pregunta es: ¿cómo es el futuro de la iglesia? Porque se habla de que los evangélicos estamos creciendo en Latinoamérica, pero por otro lado estamos perdiendo presencia, poder, opinión. ¿Hacia dónde va la iglesia? La verdad es que la sal no sirve absolutamente para nada si no está fuera del salero. Y esto de ser sal, Jesús lo dijo en serio. La verdad que una luz metida abajo de la almohada no alumbra nada. Y cuando Jesús dijo que éramos la luz del mundo, lo dijo en serio. Yo veo y yo sueño con una iglesia militante, con una iglesia que no se hace la distraída, con una iglesia que frente a ciertas acciones no puede permanecer calma. Por lo menos es mi reacción frente a esto, ¿no? Los ministros de salud que trabajan con proyectos de aborto y con políticas maltusianas, tanto del anterior gobierno como fue Rubinstein, como el actual, Ginés González García, cuando quieren por fuera de la Constitución, por fuera de la ley, legalizar una disposición ministerial como fue el protocolo ILE, ¿no? Para naturalizar la muerte de los hijos y conseguir el permiso legal para que las madres puedan matar a sus hijos en forma libre, segura y gratuita, eso me parece descabellado. Entonces no se puede permanecer en off, outsider frente a eso. En este tiempo, Hugo, no les alcanzó con la creación del inútil Ministerio de las Mujeres, del Género, de la Diversidad, no sé cómo se llama, sino que encima ahora el gobierno sigue despilfarrando el dinero público que no tenemos, pero creando el cargo. Ahora crearon el cargo del Gabinete Nacional para la Transversalización de Política de Género. Es decir, se busca garantizar
que todas esas políticas se lleven a cabo en todos los estratos, en todos los niveles del país, ¿no? Mientras tanto nos quieren amordazados y en casa. Bueno, Y, Gabriel, acá en Neuquén se aprobó la cuota trans para los empleados municipales. Se entregan viviendas para la comunidad trans, viviendas públicas para la... El Banco de la Nación saca una resolución de que incorpora el lenguaje igualitario. Resoluciones de la IGJ. Esta semana, o estos últimos 10 días, ha sido una batería sí, de ataques contra la iglesia. totalmente. Yo espero que... El Día del Niño, Pastor, uno de los días más sanos, Sí, más señor. esperados, es el Día del Niño, y esta ideología degenerada, como me gusta llamarla, introduce la ideología de género, pervierte la celebración de lo que siempre llamamos Día del Niño para ahora categorizarla como el Día de las Infancias. Los chicos en esa edad tienen pensamiento concreto, no está el género atravesado, ni piensan el género en esa edad. Sin embargo, están avasallando, ¿no? Han creado acá en la provincia de Buenos Aires, no sé si te llegó, Hugo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el cargo de director de masculinidades. Fenómeno, director de masculinidades, es decir, como si no hubiera ninguna necesidad y urgencia que atender en la provincia de Buenos Aires, como si todos los temas estuvieran resueltos, han creado y siguen creando gasto público para agrandar y promover el género. Entonces, han sacado a Dios de las escuelas, de la educación, pregonan la separación iglesia y el Estado, pero el INADI y desde organismos oficiales han recordado el Día de la Pachamama y cómo fue y cómo es el culto de los pueblos originarios a la Pachamama. Entonces, a ver, por un lado, no quieren cristianismo, porque en realidad no es una separación iglesia-estado, es una cristofobia. Exactamente. Es una cristofobia, avanzan contra el cristianismo, pero por otro lado, desde el Estado entronizan un culto que era un culto no solo idolátrico, abortista, sino un culto con sacrificios humanos. Entonces, la verdad que es una locura lo que estamos viendo y no puedo entender, pastor, me cuesta entender, te abro el corazón, a una iglesia distraída. No puedo entender la no participación en estos temas. No puedo entender. No me pidas que te lo explique. Bueno, son temas muy apasionantes, pero de pronto que generan, puede generar mucha angustia, mucha desilusión, ¿no? Esto es una batería de cosas terribles, pero me gustaría cerrar este tiempo con una palabra de esperanza, porque nosotros, por sobre todo eso, tenemos un evangelio, una buena noticia. Peleamos todo esto acá en la tierra, pero con una buena noticia. ¿Y cuál es tu mensaje como pastor para la iglesia de Cristo? Esa iglesia que al ver todo esto cambia el canal y prefiere ver a Tinelli, se pone a ver a Tinelli en vez de confrontarse con la realidad. ¿Qué palabras de esperanza, de aliento? ¿Cuál es tu mensaje? Yo creo firmemente, Hugo, que Dios está despertando a su iglesia y cada vez más. Y le está dando una oportunidad de oro en este tiempo, en un mundo tan loco, para como nunca poder brillar y como nunca poder llevar una palabra que represente en serio buenas noticias. Hoy la gente no está recibiendo buenas noticias de los medios, no está recibiendo buenas noticias de las redes,
Aún yo me doy por aludido, me encantaría postear más acerca de las flores, los pajaritos, la primavera y ondas de amor y paz, me encantaría, pero los temas de todos los días hacen que uno tenga que estar alumbrando sobre la oscuridad, ¿no? Y levantando ciertos temas que no nos gustan enfrentar, pero necesitamos enfrentar. Creo que Dios está despertando una iglesia al, al, al misma, a la misma estirpe de lo que fueron estos hombres que, como vos citabas y recordabas, Hugo, fueron paradigmáticos, emblemáticos para nosotros, ¿no? Pienso en estos santos varones de Dios que dieron su vida para que el mensaje del Evangelio y el nombre de Jesús fuera conocido. Jesús, al recordar a Juan, vos lo citabas, decía que era no hay hombre más grande nacido de mujer que él, ¿no? Y uno se pone a pensar, digo, la Biblia está llena de tipos de hombres y mujeres que tuvieron un ministerio maravilloso, y uno dice, a ver, ¿qué tenía Juan, por ejemplo? Y tenía esa cosa de tan necesaria en este tiempo de, de romper el silencio que había, de romper ese silencio en la gente de Dios. Dice la Biblia que durante 400 años no hubo voz profética en el pueblo, hasta que apareció Juan. Y hoy la gente escucha muchas voces, recibe muchas noticias, pero no recibe esa palabra o esa voz que necesita como alimento para el corazón, para alimento para el espíritu, para el alma. Y lo que Juan tenía, entre otras cosas, era que rompió ese silencio porque fue el que empezó a anunciar el camino del que venía atrás de él, las buenas nuevas, el evangelio del reino, ¿no? Creo que en este tiempo Dios está llamando a una iglesia para romper ese silencio de Dios en la gente y que pueda anunciar como nunca antes estas buenas noticias. Argentina necesita en este tiempo buenas noticias. Y si no es la iglesia la que las lleve, yo no encuentro otro actor social que pueda hacerlo. Me gustó mucho esa frase, ¿eh? Iglesia que rompa el silencio de Dios En la gente, sí. en la gente. Que el ministerio de Juan el Bautista se terminó ese silencio, él habló. Y fuerte, ¿eh? Y habló fuerte. Acá me pone alguien, Gabriel tendría que ser nuestro candidato. Bueno, les cuento que él ha sido y sigue trabajando en esto, a un alto precio, ¿no? Porque los que se meten en esto reciben el aplauso del cielo y las pedradas de la tierra también, ¿no? De la iglesia. Así que te alentamos, Gabriel, te alentamos. Me gusta mucho Gabriel, porque Gabriel no necesita un partido determinado, él tiene la camiseta del reino. Y personalmente me entristece cuando hay cristianos que se meten en política y tienen muy escondida la camiseta del reino. La tienen abajo de todo, pero afuera tienen la camiseta del partido o la camiseta de su candidato. Y es triste y penoso. Conozco cristianos que han entrado en política y han dejado de hablar de ciertos temas, como ser del aborto, porque su partido y su candidato promueve el aborto, entonces ahora ellos no hablan para no ser funcionales al partido opositor. Y eso es penoso, eso es triste. Un cristiano puede actuar en cualquier partido que el partido o su candidato no le limite la libertad de conciencia ni sus valores cristianos. Pero si por estar en un partido o por tener un cargo, yo tengo que dejar de decir la verdad de Dios, ese no es mi lugar. Ni lo tengo que aceptar, y si lo acepté me tengo que ir. Porque si hay algo que no pueden aceptar los candidatos cristianos es que para poder estar tienen que callarse. Por eso me gusta mucho Gabriel, porque es un poco como David, como Nadia, que están en distintos partidos, pero ahí saben que
sobre esos temas no hay trato, no hay discusión. Tenemos un compromiso con el Señor y con su mensaje por encima de cualquier compromiso político. Esto tiene que quedar claro, porque si no terminamos siendo embajadores o representantes de un partido dentro de la iglesia en vez de ser representantes de la iglesia de Cristo en la política. Así que por afuera de todo tiene que estar muy clara mi identidad cristiana y mi defensa de los principios y de los valores cristianos. Gabriel, muchas gracias, pero te doy estos 2 minutos finales para que te puedas despedir, saludar a la gente, darle una palabra. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Siempre es una alegría poder hablar y hablar de estos temas. Y simplemente para cerrar, creo que parte de nuestra función no solo es que sea declarativa, sino también en acciones concretas. Y en 1 minuto nada más para despedirme, me gustaría presentar un proyecto que hemos elaborado para hacer realidad un sueño. Yo sueño con una Argentina sin aborto. Ese va a ser el título del libro que está casi saliendo, Una Argentina sin aborto. Hemos desarrollado un proyecto que intenta cambiar el aborto por adopto, un protocolo de adopción prenatal. Lo hemos iniciado a través de una iniciativa popular. La página web es www.firmanos.com.ar a raíz de un fallo de una jueza de Corrientes que le otorga la adopción temprana a una chiquita que había sido violada. Se estableció allí una dinámica y una jurisprudencia para que el protocolo ILE no sea la única respuesta del Estado para garantizar la salud de la madre e imponer la pena de muerte en la hija, sino que también haya otras alternativas. Esta es una alternativa válida que cuida por un lado a la mujer en situación de embarazo, en vulnerabilidad, pero por otro lado preserva el valor de la vida y hace que un chiquito no sea asesinado vilmente, sino que pueda ser parte de una familia de padres que naturalmente quizás no pudieron dar a luz, pero que tienen la posibilidad de poder adoptar. Firmanos.com.ar es una iniciativa ciudadana para llevar al Congreso la posibilidad de cambiar el aborto por adopto. Gracias, Pastor Hugo. Ahí la veo a la pastora Silvia. Un gustazo enorme poder saludarte. Igualmente, Gaby. Acercarnos la iniciativa, así juntamos firmas. Sí, sí, con mucho gusto.